Ella caminaba sola por el sendero de tierra húmeda, los pies descalzos, marcados por el barro frío, las manos temblando, no solo por el viento cortante, sino por la herida invisible que sangraba dentro de ella. Helena, la viuda a la que el pueblo juraba que traía mala suerte. Helena, la mujer a quien nadie se atrevía a defender cuando las puertas se cerraban en su rostro, cuando su suegra escupía en el suelo y decía que el Espíritu Santo ya no habitaba allí, que su duelo era demasiado oscuro, demasiado profundo, demasiado peligroso, y así, como si el amor que un día había vivido se hubiera convertido en polvo, fue expulsada del único lugar que conocía como hogar. El bosque surgía ante ella como un refugio y una amenaza. Árboles altos, troncos torcidos, sombras que se movían como si respiraran. El viento susurraba historias antiguas y Helena sabía que no podía permanecer allí por mucho tiempo. ¿Pero a dónde iría? ¿Quién la aceptaría? El mundo parecía demasiado grande para una mujer tan invisible. Respiró hondo, tratando de disipar el temblor de sus manos. Era necesario sobrevivir. Era necesario moverse antes de que la noche llegara. El cielo estaba pesado, anunciando lluvia, cuando un sonido cortó el silencio. Un gemido ronco, débil, casi tragado por el bosque. Helena se detuvo en seco. Su corazón se aceleró, pero no por miedo, sino por algo más instintivo, más humano, más profundo. Otro gemido, una súplica de auxilio. Aunque nadie la hubiera socorrido a ella, el impulso de ayudar aún ardía en su pecho, como una llama terca que el mundo no había podido apagar. Siguió el sonido, entre ramas y raíces, hasta vislumbrar un cuerpo tendido entre dos rocas. La sangre oscura manchaba el suelo. La ropa, desgarrada, sucia, era de tela fina, tela cara. El hombre respiraba con dificultad, como si cada aliento fuera una batalla perdida. Sus ojos estaban entreabiertos, la piel demasiado fría. Helena no sabía quién era, pero sintió inmediatamente que estaba ante alguien importante, tal vez peligroso, tal vez buscado, tal vez maldito. Nada de eso importó. Su voz salió débil pero firme. ¿Puedes oírme? Los ojos de él se abrieron por un instante. Eran profundos, de un castaño casi negro, marcados por el dolor y la rabia. Antes de que pudiera responder, su cuerpo cedió de nuevo. Helena miró alrededor. Si alguien lo encontraba allí antes que ella, moriría, o sería llevado, o acusado de algo que no podría explicar. Ella no sabía nada de guerras, nobleza ni traiciones, pero sabía reconocer una herida mortal. Y sabía que no podía dejarlo allí. Tal vez era una locura, tal vez sería el último error de su vida, pero si no le quedaba nada más, aún conservaba su compasión, y con una fuerza que no sabía que poseía, levantó al hombre poco a poco, apoyándolo sobre sus hombros. El peso era brutal, pero la desesperación era mayor. Paso a paso, Helena lo llevó hasta su choza improvisada al borde del bosque, un refugio pobre, pero seco. Allí dentro lo dejó sobre el único colchón de paja que tenía. Cuando retiró el paño empapado que cubría su pecho, un estremecimiento recorrió su columna. La herida atravesaba la piel como si una hoja hubiera sido clavada con odio. Era profunda, cruel, un ataque hecho por alguien que conocía bien el cuerpo que hería. Ella preparó agua caliente, lavó la sangre, coció la carne rota con manos temblorosas, manos que recordaban la época en que cuidaba a su marido enfermo antes de que la peste se lo llevara. El recuerdo apretó su pecho, pero no permitió que la emoción la paralizara. El hombre ante ella también luchaba contra la muerte, y ella no retrocedería. Las horas pasaron, la noche cayó, la lluvia llegó. El rostro de él finalmente se relajó un poco, como si el dolor se hubiera apartado solo por unos instantes. Helena se sentó junto a él, exhausta, observando cada movimiento de su tórax. Fue entonces cuando notó algo que lo cambiaría todo. En su muñeca derecha, sujeto por un hilo desgarrado, había un anillo.
pesado, dorado, con una insignia que ella había visto en los estandartes de la plaza del pueblo. Un símbolo prohibido de tocar, un símbolo reverenciado, un símbolo que representaba poder, territorio, guerra y muerte para quien osara mentir sobre su procedencia. El corazón de Helena se detuvo por un instante. Aquel no era un hombre cualquiera, pero antes de que pudiera razonar, él abrió los ojos de nuevo. Incluso fijó la mirada en ella como si intentara recordar dónde estaba, quién era, qué había sucedido. «Tú, ¿por qué me ayudaste?», murmuró, la voz quebrada. «Porque nadie me ayudó a mí», respondió ella, sin dudar. Un silencio profundo se instaló entre ellos, un silencio lleno de significado, de heridas, de destino. Entonces él cerró los ojos otra vez y Helena comprendió que aquella noche sería larga y tal vez peligrosa. El anillo brillaba como una amenaza silenciosa. Ella aún no lo sabía, pero acababa de salvar al hombre más poderoso que jamás había puesto un pie en aquel reino. Y con ello, su vida jamás volvería a ser la misma. La madrugada avanzó silenciosa, como si temiera despertar las verdades escondidas en aquella pobre cabaña. Helena no logró cerrar los ojos. Cada vez que el desconocido respiraba de forma irregular, ella se levantaba para revisar el vendaje, cambiar el agua fría, acomodar las mantas improvisadas para darle calor. Había algo en la presencia de ese hombre que removía las sombras de su pasado, como si cuidarlo fuera tocar nuevamente la herida abierta que el pueblo había dejado al expulsarla. Aún así, continuaba allí, vigilante, como si su propia vida dependiera de que él sobreviviera. Cuando el primer rayo de luz atravesó la rendija de la puerta, el hombre movió la cabeza, dejando escapar un gemido ahogado. Helena se acercó despacio, temiendo asustarlo. «Está amaneciendo», murmuró, y su voz salió más suave de lo que pretendía. Los ojos de él se abrieron poco a poco, opacos por el dolor pero atentos. El semblante endurecido parecía luchar contra cada fragilidad que el cuerpo insistía en revelar. Helena notó algo extraño en esa expresión. No era solo sufrimiento, era orgullo herido. Era un hombre acostumbrado al control que ahora se veía vulnerable ante alguien que no conocía. «¿Dónde estoy?», preguntó él, ronco. «A salvo», respondió Helena, aunque no tenía absoluta certeza de ello. «Lo encontré en el bosque. Estaba inconsciente y sangrando sin parar. Lo traje aquí». Él intentó incorporarse, pero una punzada de dolor atravesó su pecho y Helena instintivamente lo sostuvo por los hombros, empujándolo de vuelta al colchón. «No haga esfuerzo», dijo ella firme. «La herida es profunda. Si los puntos se rompen, no podré volver a coserlo». La mirada de él recorrió lentamente el espacio humilde a su alrededor. Una mesa pequeña de madera gastada, una tina con agua fría, hierbas secas colgadas y nada más. Una vida de privaciones. Una mujer que sobrevivía con las sobras de un mundo cruel. «¿Por qué hizo esto?», murmuró él nuevamente. «Porque habría muerto», respondió Helena sin dudar. «¿Y por qué?». Su voz vaciló por un instante, como si hubiese abierto una puerta que no deseaba volver a ver. «Porque ya vi morir a alguien en mis brazos. No soportaría ver que sucediera otra vez». El desconocido la observó durante varios segundos largos y silenciosos. Helena apartó la mirada, sintiendo el peso de esa atención caer sobre ella, como si él pudiera ver sus recuerdos, su dolor, su expulsión, sus traumas. «¿Cuál es su nombre?», preguntó él. Helena tardó en responder. No porque fuera un secreto, sino porque hacía tanto tiempo que alguien la llamaba por su nombre con verdadero interés, que aquello la desconcertó. «Helena», dijo por fin, «¿y el suyo?». Él vaciló, y su respiración cambió levemente. Era como si decir quién era pudiera significar peligro, para él o para ella. Un silencio extraño flotó en el aire antes de que murmurara: «Adrian». Helena lo entendió al instante. Era un nombre demasiado simple, demasiado común para un hombre que llevaba un anillo de oro con una insignia real. Pero no preguntó.
Sabía que todos guardaban secretos y algunos eran demasiado grandes para ser arrancados. El día avanzó. Elena preparó un caldo débil de verduras, el único alimento que tenía, y lo ayudó a beber algunos sorbos. Él observaba cada gesto suyo como si intentara descifrarla, entender por qué alguien que llevaba tanta herida aún poseía tanta bondad. En algunos momentos, Elena notaba que su respiración fallaba, como si memorias lo atravesaran sin aviso. Había tormento en sus ojos, un tormento que no provenía solo del dolor físico. Cuando el sol alcanzó el punto más alto del cielo, Adrian intentó mover el brazo derecho y el anillo dorado volvió a brillar. Elena apartó la mirada, pero no lo bastante rápido. Él lo notó. «¿Lo viste?» No era una pregunta, era una afirmación. Elena tragó en seco. No sabía qué respuesta sería la correcta, ni cuál pondría su vida en riesgo. «Lo vi, pero no lo toqué», dijo ella. «No sé qué significa. No quiero saberlo. No necesita confiar en mí, solo necesita recuperarse». Un músculo en la mandíbula de él se tensó. «Quizás confiar en ti sea inevitable, Elena». Ella no supo qué responder. Estaba acostumbrada a ser rechazada, humillada, temida, no a que confiaran en ella. No recordaba cuándo fue la última vez que alguien le entregó algo tan grande entre sus manos. La tarde transcurrió silenciosa, pero cargada de tensión. Adrian dormía y despertaba en intervalos cortos, siempre inquieto, siempre murmurando palabras sueltas. Helena escuchó nombres, órdenes, gritos de dolor, ecos de lo que parecía haber sido una emboscada cruel. En un momento él apretó su muñeca con una fuerza sorprendente y susurró: «No, no confíes en ellos. Quieren la corona». Helena se estremeció. Ella no sabía nada sobre coronas, duques ni linajes, pero entendía el miedo, entendía la persecución, entendía el desespero de ser casado. Cuando él finalmente soltó su mano, el corazón de Elena latía acelerado. Algo estaba terriblemente mal fuera de esa cabaña, algo mucho más grande de lo que su vida común podía comprender. Al anochecer, Elena salió a buscar agua en el arroyo cercano. La luna aún no había salido y el bosque era un mosaico de sombras densas. El sonido del viento moviendo las ramas siempre la inquietaba, pero esa noche había algo distinto, algo que erizaba su nuca. Entonces lo oyó. «Busquen señales de sangre». Una voz masculina resonó entre los árboles. Elena se quedó inmóvil. El duque no pudo haber ido lejos. Debe estar herido. El balde se deslizó de sus manos y cayó al suelo. Su corazón golpeó tan fuerte que casi no pudo respirar. Duque, Adrian. Era el duque desaparecido. No un noble cualquiera, no un fugitivo, no un viajero, un duque. Alguien cuya muerte podía desencadenar una guerra, y ella lo había llevado a su casa. Con pasos frenéticos, Elena corrió de vuelta a la cabaña, forzándose a no hacer ruido. Abrió la puerta y la cerró rápidamente. «Adrian», susurró sin aliento, «lo están buscando». Sus ojos se abrieron al instante, y por un momento Elena vio miedo, miedo real, miedo profundo. «¿Cuántos?», preguntó él. «Al menos 3 hombres. Están cerca». Él intentó levantarse y casi se desmayó. Elena lo sostuvo con fuerza. «No puede salir», dijo ella. «Si registran esta cabaña, si lo encuentran, dirán que lo oculté, me condenarán, lo llevarán, tal vez lo maten». Adrian sujetó su mano, apretando con urgencia. «Elena, nadie puede saber que sigo vivo». «Entonces, ¿qué vamos a hacer?», murmuró ella con la voz quebrada, y antes de que él pudiera responder, pasos empezaron a acercarse a la puerta. Los pasos se acercaban como martillazos en el corazón de Elena, rítmicos, implacables, cada vez más próximos a la frágil puerta de la cabaña. El miedo subió por su garganta como una llama ardiente, pero sus manos permanecieron firmes sobre el pecho de Adrian, intentando impedir que se levantara. Sin embargo, él insistía, terco, orgulloso, decidido a no ser visto en un estado de tanta debilidad. «Necesito ponerme de pie», murmuró él, la respiración corta. «No puede»,
respondió Helena casi sin voz. Se caerá antes de llegar a la puerta. No puedo permitir que entren y me vean indefenso. No puedo. Sus ojos se encontraron los de ella, y por un instante la verdad brilló allí. No era solo orgullo, era supervivencia. Si el enemigo lo encontraba vulnerable, sería su final. Si lo encontraban sus propios leales, podrían desconfiar de la mujer que lo había acogido. En ambos casos, Helena estaba en peligro. Los pasos se detuvieron justo afuera. Un golpe seco resonó. «¡Abra!», ordenó una voz. «Somos guardias del reino». Helena contuvo la respiración. Miró a Adrian. Él apretó su brazo con una fuerza sorprendente. «No los dejes entrar». «Intentaré», susurró ella, sintiendo el sudor frío bajar por su nuca. Helena caminó despacio hacia la puerta, intentando parecer tranquila cuando cada músculo temblaba. Abrió una pequeña rendija. 3 hombres armados, con armaduras ligeras y el emblema del reino en el pecho, la observaron con desconfianza. «Buenas noches», dijo ella, esforzándose por mantener la voz firme. «Recibimos información de que un hombre herido pasó por esta zona», dijo el que parecía ser el líder. «Necesitamos revisar su cabaña». Helena sintió el corazón hundirse. Sabía que, si se negaba, levantaría sospechas. Si permitía la entrada, encontrarían a Adrian, y si mentía mal, moriría allí. Respiró hondo, buscando dentro de sí la valentía que la vida siempre exigió, pero nunca recompensó. «No hay nadie más que yo», respondió. «Soy solo una viuda, no recibo visitas». El soldado entornó los ojos. «Necesitamos confirmar». Dio un paso adelante y Helena bloqueó el paso con el cuerpo. Un gesto instintivo, desesperado. «Por favor», dijo ella, la voz temblorosa pero cargada de verdad. «Estoy sola. Me rechazan en el pueblo. Nadie se acercaría a mí ni aunque yo lo rogara». El soldado la observó largo rato. Era imposible saber en qué estaba pensando. El silencio se estiró, incómodo, asfixiante. Helena sintió las manos helarse. Entonces uno de los guardias señaló el suelo. «¿Eso es sangre?». Helena miró y casi cayó al suelo. Pequeñas gotas, muy pequeñas, casi invisibles, pero allí estaban, formando un rastro desde la entrada hasta la mesa. El líder tomó la espada. «Abra completamente la puerta. Ahora». Helena sabía que había perdido. Sabía que revisarían la cabaña, que encontrarían a Adrian, que ella sería arrastrada de los cabellos hasta algún calabozo para responder preguntas que no tenía cómo responder. La desesperación explotó dentro de ella como un trueno. Pero antes de que pudiera obedecer, una voz débil y firme resonó detrás de ella. «Déjenla en paz». Helena giró tan rápido que perdió el aliento. Adrian estaba de pie, pálido como una vela, apoyado en la mesa, pero con un semblante cargado de una autoridad imposible de ignorar. Los soldados abrieron los ojos, atónitos. El líder dio un paso atrás. «Mi señor», murmuró, confuso, casi incrédulo. Adrian inspiró hondo, intentando ocultar el temblor de sus manos. «Ella dijo la verdad», afirmó. «Estaba solo. Fui atacado. Ella solo me encontró después. Parecía luchar contra el dolor, pero su postura era tan imponente que los soldados titubearon. Mi duque», dijo el líder, inclinando la cabeza de inmediato. «Creímos que estaba muerto». «Aún no», respondió Adrian con una sonrisa amarga. «Pero estuve lo suficientemente cerca». Helena sintió el corazón salirse del compás. Esperaba que los guardias sospecharan de ella. Esperaba cualquier cosa, menos verlos bajar las armas, como si la muerte misma hubiera entrado en la cabaña y exigido respeto. Adrian levantó lentamente la mano derecha, mostrando el anillo real. «¿Reconocen este sello?» «Sí, mi señor», respondió el líder, ahora ansioso por mostrar reverencia. «Por supuesto, es un honor encontrarlo con vida». Adrian se apoyó un poco más en la mesa, pero mantuvo la mirada firme. «Quiero que lleven la noticia al castillo de inmediato», ordenó. «Pero nadie debe venir aquí, no hasta que yo esté listo para regresar».
Pero mi duque, el reino, es una orden. Helena vio a los soldados intercambiar miradas. Había tensión allí, confusión. Algo no encajaba para ellos, y aún así obedecerían. Era el peso de la autoridad, algo que Helena jamás había visto tan de cerca. El líder asintió, aunque con cierta reticencia. Como desee, mi duque. Y con eso se retiraron. Regresaron al bosque, sus armaduras desvaneciéndose entre las sombras como fantasmas plateados. Cuando el último sonido de pasos se extinguió, Helena cerró la puerta y se volvió hacia Adrian, que casi cayó. Ella corrió para sostenerlo, y él se apoyó en ella como si su vida dependiera de eso. «Está loco», susurró ella, el corazón aún desbocado. «Podría haber muerto aquí mismo». «No», murmuró él. «Tenía que evitar que registraran la cabaña. No pueden saber que estoy herido. No todavía». Helena sintió el aliento caliente de él en su hombro. La proximidad era tan intensa que su cuerpo reaccionó instintivamente, pero ella reprimió esa reacción con firmeza. No había espacio para sentimientos, solo para sobrevivir. Con esfuerzo, lograron volver a acostarlo. Adrian cerró los ojos, exhausto. Helena acomodó las mantas y entonces lo vio. Los puntos se habían abierto ligeramente y un hilo fino de sangre corría. «Te lo advertí». Su voz salió más suave de lo que esperaba, casi triste. «Tenías que permanecer acostado». Adrian abrió los ojos lentamente. «Confié en ti», murmuró, «y me salvaste otra vez». Helena apartó la mirada sintiendo algo apretarse en su pecho. Salvarlo era como revivir su propia herida, pero también como encontrar un pedazo de sí misma que el mundo no había logrado destruir. Mientras refacia el vendaje, Adrian respiró hondo, como si tomara una decisión difícil. «Helena, no puedo seguir mintiéndote». Ella lo miró, sorprendida. «¿Qué quiere decir?» «El ataque que sufrí no fue obra de bandidos, fue planeado, fue alguien cercano, alguien que quiere lo que me pertenece». Helena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Quiere la corona?» Él asintió con un leve movimiento de cabeza. «Sí, y si descubren que sigo vivo, intentarán terminar lo que empezaron». Helena entendió en ese momento que estaba atrapada en algo mucho mayor de lo que imaginaba. Su vida ya estaba entrelazada con el destino del duque y ya no había vuelta atrás. A lo lejos, un aullido resonó entre los árboles. La caza no había terminado. La llama de la lámpara titilaba como un corazón herido, proyectando sombras largas en las paredes de madera de la cabaña. Helena terminaba de atar el nuevo vendaje en el pecho de Adrian, pero sus manos aún temblaban. No por la sangre que había escurrido, mas por la revelación que él acababa de confiarle. Un atentado planeado, una traición interna, una disputa por la corona. Nada de aquello pertenecía al mundo simple en el que ella vivía, y aún así, allí estaba, atrapada en un destino que jamás habría elegido. Adrian respiró hondo, intentando ignorar el dolor que le desgarraba la costilla. Sus ojos, aunque cansados, cargaban una lucidez nueva, pesada, casi cruel. Observaba a Helena como si por fin comprendiera el peso de lo que había depositado sobre sus hombros. «No deberías estar involucrada en esto», murmuró. «No pediste esta responsabilidad». «No la pedí», respondió Helena con una sonrisa triste. «Pero la vida nunca me preguntó lo que yo quería. Solo me empujó a lugares donde jamás imaginé estar. Y ahora, tú estás aquí». Él desvió la mirada, como si el simple hecho de depender de ella lo obligara a enfrentar una verdad que no sabía manejar. Adrian siempre había vivido rodeado de honores, títulos, obligaciones y alianzas frías. Pero allí, en aquella cabaña pobre, no había nada de eso. No había poder, no había muros, solo había una mujer que lo había salvado sin pedir nada a cambio. Helena volvió a observar el anillo dorado en su muñeca, brillando bajo la luz vacilante. Era un recordatorio constante de la distancia absurda entre ellos, un abismo que el destino parecía ignorar, pero que el mundo jamás perdonaría. «¿Quién te hizo esto?»,
preguntó ella en voz baja. Adrian cerró los ojos unos segundos. Cuando los abrió de nuevo, había un peso sombrío en su mirada. Mi primo, probablemente, o alguien enviado por él. Siempre quiso mi posición. Siempre creyó que yo era débil por negarme a gobernar con brutalidad. Y por eso intentó matarte. El poder despierta sombras en los corazones, las peores de ellas. A Helena le recorrió un escalofrío. El mundo siempre había sido cruel, pero la crueldad de la nobleza era como veneno, silenciosa, calculada, letal. Intentó imaginar al duque siendo atacado por alguien tan cercano. Era absurdo, era indignante y de algún modo profundamente triste. ¿Confiabas en él?, preguntó ella. Adrian soltó una risa amarga. Confiar no es algo que la nobleza practique, pero creer que la sangre debería significar alguna lealtad, quizá yo aún era ingenuo. Helena sintió un nudo en el pecho. Ella también había sido traída, abandonada por quienes deberían haberla protegido. Tal vez ella y el duque tenían más en común de lo que imaginaban. Dos seres rotos, sobrevivientes de mundos diferentes, que habían decidido seguir respirando pese a todo. El silencio se instaló, pesado, repleto de verdades no dichas, hasta que Adrian lo rompió con una pregunta inesperada. ¿Por qué fuiste rechazada por tu pueblo? Helena contuvo el aire. Era como si alguien hubiera arrancado una herida antigua y expuesto lo que ella intentaba enterrar. Sus ojos se desviaron. Sus manos buscaron algo que arreglar aunque nada estuviera fuera de lugar. «Porque no pude salvar a mi esposo», dijo al fin. «Dicen que la desgracia me acompaña. Dicen que mi presencia maldice los hogares, que mi toque atrae enfermedad, que soy mala suerte, Adrian». El ceño del duque se frunció indignado. «Supersticiones idiotas. Tú me salvaste la vida. Y aún así, si supieran que estoy aquí ayudándote», respiró hondo conteniendo la herida, «serían capaces de quemarme viva para arrancarme una verdad que no existe». Adrian intentó incorporarse, impulsivo, pero el dolor lo obligó a recostarse de nuevo. «Nadie te tocará mientras yo respire», dijo él, con una voz baja pero cargada de una determinación casi feroz. «Te lo juro». El juramento cayó en el pecho de Helena como un impacto. Ella nunca había oído a nadie prometerle protección. Nunca. Ni siquiera cuando estaba casada, ni cuando lloraba sola, ni cuando pedía ayuda y recibía puertas cerradas. Aquellas palabras, salidas de un hombre tan roto como ella, atravesaron su alma, pero desvió la mirada. «No hagas promesas que no puedes cumplir, ni siquiera puedes mantenerte de pie». «Entonces aprenderé de nuevo», respondió él. «Por ti». El aire escapó de los pulmones de Helena. Aquel no era el tipo de frase que un duque debía decirle a una viuda exiliada. No era el tipo de sentimiento que debía existir entre ellos. Era un error, un peligro, una amenaza para ambos. Y, aún así, había algo que no podía negar. Su corazón reaccionó, como si reconociera una verdad antigua, guardada antes incluso de conocerse. La noche avanzó. Helena preparó un té de hierbas para aliviar su fiebre. Cuando volvió, Adrian estaba inquieto, como si luchara con pensamientos pesados. Ella se acercó y colocó la taza caliente en sus manos. «Bebe despacio», dijo. Él obedeció. Y cuando terminó, sus ojos encontraron los de ella de una forma demasiado intensa. «Helena, necesito contarte algo más, algo que nadie sabe». «¿Qué?» «Mi familia, mi consejo. Todos creen que desaparecí porque huí, que abandoné el trono por cobardía. Van a usar eso en mi contra. Van a decir que no merezco gobernar». Helena frunció el ceño. «Eso es mentira». «Lo es». Él apretó el anillo entre los dedos. «Pero a veces, las mentiras bien contadas destruyen reputaciones enteras». Ella se acercó sin darse cuenta, tocando suavemente su mano. «Te vi luchar contra la muerte aquí. Vi el valor con el que enfrentaste a tus hombres. Vi tu fuerza aún herido. Nadie puede quitarte eso». Adrian respiró hondo, conmovido profundamente. «No me conoces, y aún así
respondió ella. Veo más verdad en ti que en todo el pueblo que me expulsó. La frase quedó suspendida en el aire. Quedó allí, pulsando, respirando, como si tuviera vida propia. Adrian levantó lentamente la mano y entrelazó sus dedos con los de ella. El toque era cálido, firme, casi prohibido. «Elena», comenzó él, pero la voz le falló. Ella se levantó de golpe, casi tumbando la silla. El corazón le latía tan fuerte que parecía querer escapar de su pecho. «No, no digas nada. No ahora. No es seguro, ni para ti, ni para mí». Él la observó con una mezcla de dolor y comprensión. Había algo creciendo allí, algo imposible de ignorar. Pero ambos sabían que el mundo fuera de esa cabaña jamás permitiría aquello. Elena respiró hondo y apagó la lámpara, dejando solo el tenue resplandor de la luna colarse por la rendija de la ventana. «Descansa, Adrian. Mañana tendremos que decidir qué hacer». El duque cerró los ojos, pero su último pensamiento antes de dormirse fue claro. Ya no luchaba solo por sobrevivir, luchaba por ella. La mañana llegó trayendo un silencio extraño, pesado, casi presentido. Elena preparaba las pocas cosas que poseía cuando notó que Adrian ya estaba sentado, apoyado en la pared, observándola con atención. La palidez aún dominaba su rostro, pero había algo nuevo en sus ojos, una decisión tomada, una fuerza que volvía a pulsar bajo la piel herida. «Debemos partir», dijo él con la voz baja pero firme. Elena se quedó inmóvil. «¿Partir? ¿A dónde?» «Al castillo. Es hora de retomar lo que dejaron atrás». «Adrian, apenas puedes mantenerte de pie», protestó ella. «Oh, tus heridas, tu fiebre. Aún estás vulnerable». Él inhaló profundamente. «Lo estoy, pero si me quedo aquí, la conspiración crece. Si desaparezco por más tiempo, mi primo tomará el trono. Y si eso ocurre, todos los que ya han sufrido una injusticia en este reino sufrirán mucho más». Elena sintió que las piernas le fallaban. No quería que él se fuera. No estaba preparada para la distancia que surgiría entre sus mundos. La cabaña había sido un refugio, pero también una burbuja imposible, una ilusión temporal donde un duque y una viuda podían existir sin órdenes, sin nobleza, sin juicio. «Yo no pertenezco a ese mundo», murmuró ella. «Pero salvaste al hombre que lo gobierna», respondió Adrian con calor en la voz. «Eso te hace parte de todo». Las palabras lo expusieron demasiado. Elena desvió la mirada, intentando criar distancia, pero él tomó su mano antes de que pudiera apartarse. «Elena, no puedo ir solo, todavía no. ¿Quieres que vaya contigo al castillo? Quiero que estés a mi lado hasta recuperar mis fuerzas, y quiero que todos sepan que te debo la vida». El corazón de Elena se retorció de miedo. El castillo era sinónimo de poder, y donde hay poder hay veneno. Una mujer como ella sería tratada como polvo bajo los pies de la nobleza, rechazada en su aldea, rechazada nuevamente en la corte. Era casi poético y profundamente cruel. Aún así, asintió. «Iré». El viaje fue lento, doloroso, pero decidido. Adrian cabalgaba apoyado, manteniendo la compostura con la disciplina de un hombre acostumbrado a no mostrar debilidad, mientras Elena caminaba a su lado, guiando el caballo por el atajo que conocía mejor que cualquier mapa. Cuando el castillo por fin apareció en el horizonte, inmenso, imponente, de piedras grises que reflejaban el sol débil, Elena sintió el corazón encogerse. «Es más grande de lo que imaginaba», murmuró ella. Adrian la observó. «Y será aún mayor cuando entres en él». Ella se sonrojó. «No digas esas cosas». «No lo digo por deseo», respondió él. «Lo digo porque es verdad». Fueron recibidos por un grupo de soldados que al ver al duque abrieron los ojos como si presenciaran un milagro. Las noticias ya habían llegado antes que ellos, pero ver a Adrian vivo, respirando, caminando, era un golpe que el castillo no esperaba. «¡Mi duque!», exclamó el comandante. «Todos creyeron que estaba muerto, lo sé», respondió Adrian.
Avisen al consejo, reúnanlos inmediatamente y asegúrense de que mi primo esté presente. Los soldados obedecieron de inmediato, pero Helena sintió las miradas atravesarla como cuchillas, miradas que decían: ¿quién es ella? ¿Qué derecho tiene de caminar a su lado? ¿Por qué una mujer tan simple está tan cerca del duque? Adrian notó cada expresión y se acercó más a ella, como un escudo vivo. «No tengas miedo», murmuró, pero ella sí tenía, y mucho. Al entrar en el salón principal, Helena sintió el aire pesado como si cargara siglos de historia. Tapices rojos, armaduras en exhibición, columnas gigantes y personas observando como aves de rapiña. El consejo estaba reunido, hombres de expresión dura, acostumbrados al poder y a punto de perder lo poco que creían poseer. En el centro, de pie, estaba él, el primo, alto, postura impecable, un rostro marcado por una sonrisa atravesada por la falsedad. ¡Qué sorpresa extraordinaria!, dijo inclinándose. «El duque ha vuelto de entre los muertos». «Lamentablemente para ti», respondió Adrian, avanzando, aunque cada paso fuera doloroso. «Todavía sigo bien vivo». El primo sonrió, pero sus ojos ardían de irritación. «Recibimos la noticia ayer, pero decían que había sido encontrado por soldados, no por una campesina». La mirada de él cayó sobre Helena como veneno silencioso. Toda la sala se volvió para mirarla. El peso del juicio era tan fuerte que ella apenas respiraba. «Su nombre es Helena», afirmó Adrian, su voz resonando por el salón. «Y si estoy vivo hoy, es porque ella me salvó cuando nadie más se atrevió a buscarme». Un murmullo se propagó como fuego. ¿Un duque agradeciendo públicamente a una viuda? Impensable, indecente, revolucionario. El primo rió, burlón. ¿Entonces eso fue? El noble duque, herido e indefenso, rescatado por una mujer de origen dudoso. Helena sintió la sangre hirviendo. Pero Adrian fue más rápido. «Cuidado con tus palabras», dijo él con una frialdad que heló la sala. «La honra no nace con títulos, sino con acciones. Y entre nosotros dos, primo, ¿quién fue el honrado?» El primo apretó los dientes. «¿Insinúas que fui yo quien ordenó tu muerte?» «Estoy afirmando que no confío en ti», respondió Adrian. El silencio que siguió fue como el sonido de una espada desenvainándose. Helena retrocedió un paso. Se sentía demasiado pequeña, demasiado expuesta en ese mundo que no la quería, pero cuando sus dedos temblaron, Adrian rozó discretamente su mano, un gesto mínimo, casi invisible, pero para ella significaba todo. Era protección, era reconocimiento, era peligro. El primo dio un paso hacia adelante acercándose a Adrian. «Las cortes susurran que abandonaste tu puesto», dijo, venenoso, «que huiste, que te acobardaste, y francamente, encontrarte aquí, protegido por una mujer que nadie conoce, no ayuda mucho a tu reputación». El pecho de Helena se cerró. El ataque era contra Adrian, pero la herida la atravesaba a ella. Adrian inhaló profundamente y levantó el mentón. «Prefiero la compañía de alguien puro antes que la de un traidor». «¿Traidor?». El primo abrió los ojos. «Acusación valiente». «¿Tienes pruebas?». «Aún no», respondió Adrian, «pero las tendré». El consejo susurró entre sí. Había miedo. Había poder reacomodándose, moviéndose de manos, como olas preparándose para devorar la orilla, y en el centro de todo, Helena sintió que su presencia se volvía una amenaza para el orden de ese mundo. Adrian también lo sintió. Por eso se inclinó hacia ella y dijo en voz baja: «No dejes que destruyan quién eres. Tú me salvaste. Ahora yo lucharé por ti». Helena, con el alma temblando, respondió sin darse cuenta: «¿Pero quién luchará por ti, Adrian?». Él cerró los ojos un instante, como si la pregunta fuera una herida abierta. Cuando los volvió a abrir, solo había determinación. «Yo mismo, con tú a mi lado». Y así, ante todo el castillo, las líneas de la guerra comenzaron a trazarse. El salón parecía respirar tensión cuando Adrian terminó su frase. Su primo retrocedió un paso no por miedo,
sino por la sorpresa de ser confrontado ante tantos ojos atentos. Todo el consejo murmuraba, inquieto, como si la presencia de Helena en aquel ambiente fuese un terremoto silencioso, sacudiendo tradiciones que durante siglos Ninguém había osado cuestionar. Helena se mantuvo firme, aunque sus dedos temblaban contra el tejido simple de su vestido. La sensación de ser observada como una amenaza, o peor, como una intrusa, hizo que su corazón latiera más rápido de lo que deseaba admitir. Adrian lo percibió. Se inclinó ligeramente hacia ella, como si su mera proximidad pudiera ofrecer abrigo. Su voz fue baja pero firme, cargada de una protección que Helena nunca había conocido. «No temas a nadie aquí», dijo él. «Estas paredes ya han visto demasiadas mentiras. La verdad incomoda, pero también libera». Helena desvió la mirada, temiendo mostrar demasiada emoción, pero dentro de ella algo ardía, indignación, revuelta, una valentía que nunca imaginó tener. Ya había sido humillada una vez por su propia comunidad. No permitiría que la corte la destruyera también. El primo del duque avanzó con una elegancia peligrosa, como quien pisa suave para no revelar el veneno que lleva en los pies. «Si desea presentar a esta campesina ante la corte, que así sea», dijo. «Pero todos sabemos que los títulos no se compran con favores». El insulto atravesó el pecho de Helena como una flecha. Antes de que pudiera reaccionar, Adrian dio un paso adelante, la dor evidente al moverse, pero su autoridad aún mayor. «Ella no le debe nada a nadie. Yo le debo la vida, y te recomiendo elegir mejor tus palabras, primo. La lengua de un traidor suele ser afilada hasta que la justicia la arranca». Un silencio cortante tomó el salón. El primo forzó una sonrisa. «Estás enfadado». «Comprensible. El dolor confunde el juicio». «Mi dolor no me confunde», replicó Adrian. «Me recuerda lo que casi perdí, y el motivo por el que estoy aquí». El consejo empezó a murmurar de nuevo. Miradas se cruzaban, armas silenciosas, opiniones fragmentadas. Había quienes deseaban proteger al duque, había quienes preferían ver al primo gobernar, había quienes solo esperaban para apoyar al lado ganador. Helena lo percibió y sintió un frío en el alma. Aquellos hombres no servían al reino, servían al poder. Antes de que la discusión se prolongara, Adrian llevó una mano al pecho, presionando el vendaje. El dolor lo atravesó como un rayo. Helena corrió a sostenerlo, apoyándolo por el brazo. El primo arqueó una ceja. «Aún herido, mi duque. Tal vez debería descansar en vez de acusar a su propia familia». La mirada de Helena fue fulminante. «Si hubieras visto cómo lo encontré, no harías bromas». «Ah», respondió el primo sonriendo con veneno. «Me encantaría escuchar esa versión. ¿Cómo exactamente encontraste al duque? ¿Vagando por el bosque? ¿Huyendo?» Helena abrió la boca para responder, pero Adrian apretó su mano discretamente, pidiendo silencio. El duque respiró hondo. «Ya dije, fui atacado por alguien que conocía el castillo, alguien que sabía mis rutas, alguien que se beneficiaría con mi muerte». «Insinuación peligrosa», alertó un consejero. «Verdad inconveniente», corrigió Adrian. El primo dio 2 pasos hacia atrás, levantando las manos en falsa rendición. «Pues bien, si deseas acusarme formalmente, hazlo. Pero no olvides, primo, que estás débil, y la debilidad atrae enemigos». Las palabras flotaron en el aire como una amenaza. Helena sintió el estómago revolverse, pero Adrian no pestañeó. «Lo que atrae enemigos no es la debilidad», respondió él, «sino la ambición desmedida». El primo sonrió como quien ya ha planeado la próxima jugada. «Bienvenido al castillo, mi duque, que su estadía sea duradera». Salió del salón, seguido de 2 consejeros. Helena lo observó desaparecer y sintió la piel erizarse. Había algo en aquel hombre que provocaba un miedo instintivo, la calma de quien sabe exactamente dónde está cada trampa. Cuando el salón se vació, Adrian se apoyó pesadamente en Helena. Ella
Lo sostuvo con cuidado, sintiendo su peso, su fiebre, su fragilidad. «No deberías haber venido tan pronto», dijo ella. «Esto está empeorando tus heridas. No tenía elección». Él respiró hondo. «Aquí dentro, mi ausencia es más mortal que mis heridas». Helena pasó el brazo de él por sus hombros y lo guió por los corredores de piedra, aún intentando entender cómo se había convertido en la única persona en quien el duque confiaba. Era demasiada responsabilidad, demasiado riesgo, y aún así no podía dejarlo. Un guardia abrió las puertas de los aposentos del duque. En cuanto entraron, Helena sintió el contraste. La riqueza de aquel cuarto hacía su cabaña parecer un sueño distante. Cortinas pesadas, muebles tallados a mano, alfombras gruesas, todo brillaba. «No te intimides», dijo Adrian, notando su reacción. «No estoy intimidada», mintió ella. «Solo fuera de lugar». «Pues acostúmbrate, no te irás», declaró él. Helena abrió los ojos, espantada. «¿No?» Adrian se sentó con esfuerzo en la cama, con los ojos fijados en los de ella. «Mientras esté herido te quedarás aquí, y aún después prefiero que sigas a mi lado». El corazón de Helena tropezó dentro del pecho. «Adrian, eso no es posible. Yo no pertenezco a este lugar, pero me perteneces a mí», dijo él con una intensidad peligrosa. «Aunque aún no lo hayas entendido». Helena dio un paso atrás. Necesitaba respirar, pensar. Él era un duque, ella era nadie. El mundo no aceptaría aquella proximidad. Pero antes de que pudiera responder, la puerta estalló hacia adentro. 2 guardias entraron empujando a un tercer hombre que sangraba por el rostro. Helena retrocedió instintivamente. «Mi duque», dijo el guardia. «Encontramos a este hombre intentando escalar la muralla del castillo con una daga envenenada». Adrian se levantó como pudo, el rostro tomado por una furia fría. «¿Quién te envió?» El hombre escupió sangre, pero mantuvo la mirada desafiante. «Deberías estar muerto». «¿Y por qué no lo estoy?», retrucó Adrian. «Porque la mujer que te encontró», miró a Helena con odio, «te condenó a ti y a ella». Helena llevó la mano a la boca. El guardia sacudió al hombre. «¿Quién te envió?» «La misma persona que terminará el trabajo», susurró el invasor sonriendo, y antes de que pudieran detenerlo, mordió algo escondido en la boca. Cayó muerto en segundos. Helena gritó. Adrian sintió el golpe como si le atravesara el pecho. Se mató», dijo ella horrorizada. «Para no hablar», respondió el duque. «Eso significa que la conspiración es mayor de lo que imaginé». Los guardias retiraron el cuerpo. Helena se aproximó a Adrian, pálida. «Van a venir por ti otra vez, y por ti también», dijo él tomando su mano. «Ahora que saben quién me salvó». Helena sintió el mundo girar. Todo estaba volviéndose demasiado grande, demasiado peligroso. «Adrian, yo...» «Helena», la interrumpió él, entrelazando sus dedos con los de ella. «No permitiré que te hagan daño. Mientras yo viva, estarás bajo mi protección». Ella lo miró, con lágrimas ardiendo en los ojos. «¿Y quién te protegerá a ti?». Él la acercó suavemente, apoyando la frente contra la suya. «Tú», susurró, «eres la única que puede». Y en ese momento, Helena finalmente entendió. Ya no era solo una testemuña, era parte de la guerra. La noche cayó sobre el castillo con la misma violencia con que caía sobre el corazón de Helena. Cada sombra que se movía por los pasillos parecía anunciar un nuevo ataque, una nueva traición, un nuevo intento de arrancar al duque de su vida y de arrancar la suya también. Adrian permanecía sentado al borde de la cama, respirando con dificultad. Las velas temblaban a su alrededor como si temieran apagarse ante la gravedad de aquella noche. Helena observaba todo de cerca, sintiendo un peso que jamás había experimentado. No era solo miedo, era responsabilidad, era dolor. Era un amor que crecía en silencio, prohibido, peligroso, pero tan verdadero que ninguna fuerza en el mundo podría ignorarlo.
Volverán, murmuró ella, apretando las manos para que no temblaran. Sí, respondió Adrian, con una mirada firme a pesar del cansancio. Pero esta vez estaremos preparados. El estaremos estremeció algo dentro de Elena. Hacía pocos días era apenas una viuda rechazada, condenada al olvido. Ahora estaba en el centro del destino de todo un reino. Era aterrador, era injusto, pero también era la primera vez que se sentía vista, necesaria, viva. Un golpe fuerte resonó en la puerta. Elena retrocedió instintivamente. Adrian levantó la mano permitiendo la entrada. 2 guardias aparecieron con una noticia que heló el aire. «Mi duque, el consejo exige su presencia inmediata en el salón». «¿A estas horas?», preguntó Elena, desconfiada. «Sí, señora», respondió el guardia con un respeto que la sorprendió. «Su primo convocó a todos. Dice que posee pruebas decisivas sobre el atentado». Elena sintió un vuelco en el estómago. Era una trampa, debía serlo. Pero Adrian se levantó con una dignidad que superaba cualquier dolor físico. «Entonces vamos», dijo. Elena empalideció. «¿Me llevará con usted?» «Siempre», respondió Adrian, extendiéndole la mano. «Si alguien lucha contra mí, tendrá que luchar contra nosotros 2». Ella tocó su mano, y en ese toque había más que protección. Había promesa. El salón estaba iluminado por decenas de antorchas, proyectando sombras en movimiento sobre las altas paredes. Todo el consejo estaba reunido, soldados alineados, nobles murmurando entre sí, y en el centro, con la sonrisa de un depredador que cree haber ganado, estaba el primo del duque. «Mi querido Adrian», dijo, inclinando la cabeza con falsa cortesía, «ha llegado el momento de la verdad». «Por fin», respondió Adrian. «Estoy ansioso por escucharla». El primo levantó un pequeño pergamino sellado con cera roja. «Esta es la declaración de un hombre capturado esta mañana», explicó, pasando el dedo por el sello. «Un hombre que confesó haber recibido órdenes para asesinarlo». La piel de Elena se erizó. El primo abrió el pergamino teatralmente. «Aquí está escrito que el responsable del atentado», hizo una pausa calculada, «fue alguien cercano al duque, alguien que se beneficiaría enormemente con su muerte, alguien con motivos personales». Y entonces levantó la mirada mirando directamente a Elena. «La viuda que lo encontró», declaró. «Elena». El impacto fue como un golpe directo en el pecho. Varios nobles murmuraron escandalizados. Guardias dieron un paso adelante. Elena sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. Su voz era casi un susurro. «Yo jamás». Pero Adrian avanzó antes de que ella pudiera terminar. «Basta». La palabra retumbó por el salón como un trueno. El duque estaba furioso, no con Elena, sino con la osadia de la acusación. «¿Has perdido la razón, primo?», preguntó acercándose lentamente. «¿Vas a acusar a la mujer que literalmente coció mi carne y evitó que mi sangre inundara el bosque?» «El papel no miente», replicó el primo. «Él escribió su nombre». «Fue coaccionado», gritó Adrian, «o sobornado, o entrenado para morir justo después de la mentira». Elena temblaba. Nunca se había sentido tan expuesta, tan vulnerable, tan cerca del abismo. El primo sonrió torcido. «Qué curioso. Todos los caminos parecen conducir a ella, tal vez por ambición, por deseo de acercarse al poder». Elena se quedó sin aire. Adrian dio 2 pasos furiosos, quedando frente a frente con el primo. «La única persona en este castillo con ambición suficiente para matar eres tú». El salón explotó en murmullos. Entonces Adrian levantó el brazo, mostrando algo que nadie había visto. Un pedazo de tela rasgada atrapada en su anillo dorado. Elena la reconoció. Era la tela que había encontrado en el arbusto junto al cuerpo de Adrian el día en que lo rescató. «Esta tela pertenece al manto usado exclusivamente por miembros directos de la familia real», declaró Adrian. «Y el único que llevaba ese manto aquella mañana eras tú, primo». El primo palideció. Solo un segundo, pero suficiente. «Eso
Eso no prueba nada. Prueba que estuviste en el lugar de la emboscada, retrucó Adrian. Prueba que intentaste matarme. Y prueba que ahora intentas culpar a una inocente para esconder tus crímenes. Un consejero se levantó. Necesitamos investigar esto de inmediato. Otro añadió. Esa tela es una prueba contundente. El primo empezó a retroceder. Ustedes no pueden juzgarme así. Pero antes de que pudiera terminar, soldados lo rodearon. Helena contuvo la respiración al ver cómo lo esposaban. Las máscaras caían, las verdades emergían. El reino, por primera vez en mucho tiempo, veía con claridad. Adrian se volvió hacia ella. Helena, ven aquí. Ella dio un paso vacilante, luego otro, hasta quedar frente a él. El duque tomó sus manos diante de todos. Esta mujer salvó mi vida, declaró, su voz firme, poderosa, irrefutable. Y jamás permitiré que sea tratada como culpable cuando su única falla fue poseer un corazón más puro que el de cualquier noble presente. Las palabras cayeron como bendición, como sentencia, como libertad. Helena sintió lágrimas deslizarse, no de miedo, sino de algo inmenso, derramándose dentro de la pertenencia. Adrian se acercó aún más. Si hoy estoy vivo, es porque ella decidió amarme antes incluso de saber quién yo era. El salón quedó inmóvil. Helena abrió los ojos, atónita. Adrian, eso... Helena, dijo él con una suavidad que contrastaba con la fuerza de todo alrededor. No puedo prometerte un camino fácil, pero puedo prometer que jamás volverás a caminar sola. Y entonces, ante toda la corte, él levantó su mano y la besó lentamente, como si ese gesto valiera una corona entera. Si lo aceptas, continuó, deseo que seas mi duquesa. Helena no era noble, no era deseada, no era esperada, pero era la única verdad en un salón lleno de máscaras, y en ese instante sintió el destino tocar su alma. Inspiró, con el corazón incendiado. Sí, Adrian, sí. El salón explotó en choque, en incredulidad, en emoción, y el duque sonrió, finalmente libre. Helena no solo había salvado su vida, había salvado el reino, y juntos reescribirían todo. Espero que te haya gustado la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perder más historias como esta. Deja tu like y comenta abajo qué te pareció. Y te dejaré otra historia emocionante en la pantalla final para que la veas. Hasta el próximo video.